can this moment last forever? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing you. Enrique Alonso Larfeuil, más conocido como Larfe, nació en Zamora el 3 de enero de 1950. Sus comienzos en el mundo del fútbol fueron con 20 años como delegado de un equipo del Wehrmacht, que según nos cuenta no ganaba partido. Un día, su entrenador no pudo acudir a un partido, por lo que se hizo cargo del equipo logrando la victoria, tras lo que sus jugadores le pidieron que siguiera entrenando. Y así fue. A partir de entonces se dispuso a hacerlo más seriamente, realizando los cursos de entrenador juvenil y posteriormente regional. Fue entonces cuando comenzó su extensa carrera como técnico. Entrenó al Ensidesa, 13 temporadas desde infantiles a preferente, Real Avilés Industrial en 3 etapas, Trasona, Praviano, Soto del Barco, Raíces, Miranda, Navarro y Bosco, en el que ya lleva 4 temporadas consecutivas. Como ejemplo de su devoción por el fútbol, su esposa le recuerda siempre que el día del bautizo de su segundo hijo tenía partido, así que fue directo al mismo, y al descanso salió corriendo para la iglesia llegando justito al inicio del bautizo. A su finalización, de nuevo corriendo para el campo, aunque ya solo logró llegar para el final del partido. Por este extenso historial deportivo, que incluye casi 40 temporadas entrenando de manera ininterrumpida, por lo que también ha recibido el premio a la fidelidad que otorga el Comité Asturiano de Entrenadores de Fútbol, se merece, sin duda, la mención especial que por el estamento de entrenadores hoy se le entrega. Démosle un caluroso aplauso a Larfe.